Ecuaciones cuadráticas. BB11. Usar la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones. Resuelva para x usando la fórmula cuadrática. X al cuadrado menos 7x más 2 igual a 0. El primer paso es identificar a, b y c de la forma estándar y verificar que la ecuación está dada en forma estándar. De hecho, está dada en forma estándar, exponente en forma descendentes. Entonces tenemos que el coeficiente principal a es igual a 1, el coeficiente del segundo término es igual b menos 7 y c, que es la constante, es igual a 2. El siguiente paso, vamos a sustituir esos valores en la fórmula cuadrática. La definición está debajo. Sustituyendo, tenemos que donde aparece b en la fórmula cuadrática ponemos su valor menos 7, sobre todo entre paréntesis para que no haya conflicto con los signos al multiplicar. Sustituimos donde encontramos a por su valor, que es 1, y donde encontramos c por su valor, que es 2. El siguiente paso sería simplificar el radicando y el denominador. Veamos. En el numerador tenemos menos 7 multiplicado por un negativo, sale 7, menos por menos, 7. En el radicando tenemos, vamos a usar paréntesis, como le dije, negativo 7 elevado al cuadrado menos 4, paréntesis para 1, paréntesis para 2. Recuerden que el paréntesis representa la multiplicación, igual a 41. Por lo tanto, el radicando es igual a 41. Y en el denominador 2 por 1 es igual a 2. El siguiente paso, el paso 4, escriba como dos ecuaciones y deje sus respuestas en forma de radical. Veamos, hay dos ecuaciones. Una con la raíz cuadrada positiva, 7 más raíz cuadrada de 41 entre 2, y la otra ecuación es con la raíz cuadrada negativa, x es igual a 7 menos raíz cuadrada de 41 entre 2. Entonces tenemos dos soluciones exactas y son x igual 7 más raíz cuadrada de 41 entre 2 y x es igual a 7 menos raíz cuadrada de 41 entre 2. Esa es la forma de radical. No hay que convertirla en decimal.